Bienvenidos a una nueva clase de El Plan de los Siglos, ahora con la tercera dispensación. Una clase donde aprenderemos mucho. Espero que el aprendizaje que hemos tenido en las dos primeras dispensaciones te haya traído claridad y también un pensamiento nuevo sobre tu manera de vivir en el camino con Cristo. Porque es lo que buscamos, no solo ser informativos y dar una clase de historia, sino también de hacer una correlación con nuestra vida para poder desarrollar un propósito con altos niveles de excelencia. Camila, bienvenida nuevamente a esta clase. Hola, muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en una nueva clase, aprendiendo mucho más. Lo que hemos aprendido hasta ahora ha sido poderoso y seguimos con más. Seguimos con la tercera dispensación. Recuerden que terminamos la dispensación número 2 con el diluvio como el juicio, pero con la promesa de que con Cristo podemos ser renovados, lavados, limpios a través del bautismo para alcanzar el plan de Dios con nosotros. Pero vamos a continuar. ¿Recuerdas cómo se llamó la segunda dispensación? La segunda dispensación se llama antediluviana. ¿Por qué era? Antes del diluvio. Y ahora vamos a trabajar en la tercera dispensación con la postdiluviana, que es después del diluvio. Por eso quiero invitarlos para que vayamos al libro de Génesis y podamos contextualizarnos un poco más. Los quiero invitar a el capítulo 8 del libro de Génesis. Y vamos a leer un poco de lo que sucedió. Ya todos sabemos que hubo un fuerte viento que sopló sobre la tierra y que las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Ya vino el agua, vino el tiempo, estuvo mucho tiempo la barca sobre las aguas, pero pasado el tiempo vino en la temporada de salir de la barca. Y lo hermoso es que me encanta eso cuando dice, envió un viento, voy a leerlo, dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplaba sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Mira esto, ¿quién crees que fue o qué crees que fue el viento? El Espíritu Santo. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es el que quita las aguas. El Espíritu Santo, ¿te acuerdas que estaba sobre las aguas que estaban desordenadas en el tiempo de la creación? También es el Espíritu Santo el que viene y retira las aguas, y Él puede retirar las aguas que te están ahogando, Él puede retirar las aguas estancadas, Él puede retirar todo tipo de agua para poner orden, para establecer un nuevo comienzo. Por eso me gusta resaltar tanto este espacio de la palabra. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. O sea que habían unas aguas que estaban fluyendo de abajo y estaban saliendo. La inundación no fue solamente la lluvia que cayó, sino las aguas que brotaban. Bien interesante ese dato. Dice, entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual. Hubo un proceso. Después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, la barca se detuvo sobre la montaña de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Entonces, ¿dónde se detuvo la barca? Sobre las montañas de Ararat. Ahí fue donde se estableció, encalló, se detuvo la barca. Y después comenzó a bajar las aguas y se hicieron visibles otras cumbres. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si las aguas se habían retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca. Y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo
que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Tremendo esto. ¿Sabes? El olivo representa mucho en la Biblia. Por ejemplo, el aceite de olivo es el que se usa para el aceite de la unción. Yo creo que aquí habla de que hay un agua que es retirada por el soplo del Espíritu Santo y que en esa agua, cuando se retira, va a venir un proceso en la vida de cada uno de nosotros, y en ese proceso van a haber momentos que tú dices, ¿será que ya? ¿Será que ya? Y tienes que esperar un poco más hasta que venga la paloma, no el cuervo, la paloma con la hoja de olivo de la cual viene el aceite, y todo comienza a ser nuevo. Esta vez la paloma regresó por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico, y entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Arranco haciendo un análisis o una relación, y es que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, comienzan a ser retiradas las aguas que te atormentaron, las aguas que trajeron muerte, las aguas que detuvieron el curso de lo natural, para establecer un nuevo tiempo. Y tal vez ahí vas a intentar mirar si ya estás listo, pero en ocasiones vas a tener que esperar porque todavía tienes una relación como con cuervos, ¿cierto? Después vas a tener que esperar porque creo que aún no estás preparado para avanzar en un territorio, pero llegará el momento donde la paloma que representa el Espíritu Santo, venga y te unja, y sabrás que todo lo que se oponía ahora ha sido retirado. Claro, así también pasa cuando tenemos las aguas ahogándonos y recibimos el Espíritu Santo. A veces queremos accionarnos ya, de una, pero tenemos que aprender a esperar, porque imagínate que la familia de Noé hubiera salido ahí mismo, se hubieran ahogado, y la espera del diluvio no hubiera servido de nada. Así es. Cuando recibimos el Espíritu Santo tenemos que empezar a esperar hasta que Él mismo nos va a enseñar, la paloma nos va a... Sí, porque es muy peligroso que lo que Dios está retirando, tú te aceleres a meterte en eso cuando todavía no ha sido retirado. Imagínate que dice que la montaña, digamos, más alta que se muestra acá como Ararat, dice que 2 meses después, 2 meses y medio más tarde, imagínate lo alta que era, hasta 2 meses y medio más tarde comenzaron a verse las cumbres de las montañas, las partes altas de las montañas. O sea, imagínate qué hubiese pasado. Un hombre de 2 metros, de 1,5 metros, porque ellos no tenían gran estatura, vamos a decir 2 metros, ¿cierto? Se hubiera ahogado. Si nos da miedo una piscina o un río, ¿cierto? Mira la magnitud. Deja que Dios retire las aguas. Deja que Dios, no te lances en las aguas antes de que Dios te diga. Haz la prueba como Noé. Pero si Dios te dice en la prueba, quieto, quédate quieto. Ahora, esto es una relación que hacemos, pero quiero entrar en el post-diluvio, que es el proceso de la dispensación con un gran inicio. Y quiero hablar de Génesis 9.1. Me gustaría que leyeras Génesis 9.1. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Después, entonces, Noé fue bendecido y le dio la orden de que se multiplicaran y que fueran fructíferos y llenaran la tierra. Esa es la gran promesa y es el pacto de Dios con Noé. Pero quiero que mires Génesis y vamos a leer en el capítulo 8, versículos 20 al 22. Luego Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido probados para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Tremendo, qué hermoso esto. Y volvemos a un punto esencial. ¿Qué fue lo que desarrolló un cambio cuando Caín y Abel? Digamos, ¿cuál fue eso que se hizo que provocó un antes y un después? ¿Lo recuerdas? Claro, cuando Caín mató a Abel por causa de los celos, de la envidia. ¿Pero qué? Cuando la ofrenda. La ofrenda. Y me quiero abarcar el punto de la ofrenda porque en la dispensación, cuando vimos la segunda dispensación, arranca con que una ofrenda cambia todo.
Y ahora vuelve un nuevo comienzo. ¿Y con qué arranca? Con una ofrenda. Con una ofrenda. Y quiero que miremos eso, porque cuando Noé cae en cuenta, construye, lo primero dice, ya estoy a salvo, construye un altar. ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde está mi altar? Y en ese altar dice que sacrificó y puso una ofrenda quemada de animales, ¿cierto? El Señor se agradó de esa ofrenda y la ofrenda hizo que se desarrollara un nuevo pacto con la raza humana, hizo que cambiara Dios la sentencia. Dios también puede cambiar una sentencia. El corazón del Padre es movido por la obediencia. El corazón del Padre puede variar, puede cambiar una decisión por la obediencia, pero la obediencia viene de la ofrenda. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. El corazón de Noé estaba en Dios, por eso levantó ofrenda y de esta manera Dios cambió el veredicto y dijo, aun cuando ustedes sean malos, no importará, ahora los bendeciré desde en todo tiempo, no los voy a volver a destruir y mientras la tierra permanezca habrá cultivos, cosechas, frío y calor, verano, invierno, día y noche. O sea que todo eso había sido retirado. ¡Wow! Increíble. Todo había sido retirado, pero Dios restableció todo por una ofrenda de un hombre que halló gracia, que fue obediente a pesar de la presión social que tuvo que haber vivido, a pesar de lo que su misma familia pudo haber dicho, del tiempo tan fuerte que debió pasar durante todo el periodo del diluvio en la barca, de la misma presión hasta de los animales, porque yo me imagino que controlar esto fue, complejo, ¿cierto? Y él supo esperar, pero sabes, creo que el viento del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, fue quien fortaleció y de ahí Dios confirma el pacto, cambia su veredicto, cambia su decisión y volvemos a leer el libro de Génesis ahora en el capítulo 9 y vamos a leer, te voy a invitar a que tú lo hagas, ¿cierto? Porque es muy largo, pero en el versículo 9 del capítulo 9, versículo 9 dice, ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda la criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé, este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Vaya, es hermoso y me gusta mucho algo, y es que el pacto no fue solo con la humanidad, sino también con los animales. También con los animales. Dios hace un pacto con los animales. Hay muchas preguntas sobre los animales, ¿no? Que si los animales para dónde van, que cómo es el cuento, que si tienen alma, que si no tienen alma. Vamos a resolverlas. Tenemos un material maravilloso para esto, pero hoy quiero hablar de que Dios tiene un pacto con los animales. Dios tiene un pacto con los animales, Dios tiene un pacto con la humanidad también. Y ese pacto se creó, se generó, lo produjo la obediencia de Noé y la ofrenda de Noé. ¿Qué piensas sobre ahora, cómo ves la ofrenda, no? Total, es totalmente hermoso ver como la obediencia, porque obedece a Dios con la ofrenda. Y cuando vemos que Él lo hace de inmediato, apenas se baja del arco, ¿qué haces? Ofrenda a Dios, no piensa, vamos a ver cómo quedó la tierra, vamos a comer, vamos a ubicar. Él se va y vamos a dar. Lo primero fue la ofrenda. Lo primero es la ofrenda. Bien, eso que has dicho, Cami, porque la gente quiere dar la ofrenda de últimas. La ofrenda si me alcanza, si me parece, lo que me sobre, la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín. Yo no te aconsejo esa ofrenda. Yo creo que uno debe ser entendido. Dios envía al Espíritu Santo
Recuerda que envió hasta a Cristo, ¿no? Lo vimos. A predicar a los espíritus encarcelados. Ahora envía al Espíritu Santo para que retire con el soplo, el viento, las aguas. Les dice, no, esperen, el Espíritu Santo los controla. Espérate, todavía no. Hasta que el mismo Espíritu Santo viene como paloma con la hoja de olivo. Dime si después de recuperar la vida, de estar náufragos, de estar ahí tanto tiempo, viene Dios y te salva. ¿Cómo no levantar una ofrenda? Pero sabes, a veces nosotros sí nos olvidamos de ese tiempo de naufragar que vivimos, de ese tiempo de dolor, y creemos que ya no mereces una ofrenda a Dios. Y Dios está esperando que tú levantes un altar diario. Dios está esperando que tu ofrenda también sea una ofrenda para Dios, y de esa manera establecer el pacto que ha hecho contigo. Me parece hermoso, adicional, cuando nosotros podemos ver cómo Dios tiene en cuenta todo y renueva su pacto. Y sabes algo, deja la señal, y es el arco iris. El arco iris es una señal de Dios para que Él recuerde, o sea, Dios recuerda, ¿cierto?, el pacto que hizo con nosotros. Es hermoso además el arco iris, porque si vamos un poco a hablar de cómo está conformado. El arco iris sale de el vapor, ¿Sí? vapor de agua que queda después de una lluvia. Ese vapor de agua se refleja con la luz del sol. Son como esos cristalitos de agua, se refleja con la luz del sol y sacan las diferentes ondas de colores en el atmósfera. Entonces, si relacionamos, el vapor es el Espíritu Santo. Cuando vemos el arco iris, nosotros también podemos ver un reflejo del Espíritu Santo. Así es, ahí está la manifestación de ese viento, de ese contenido de agua que es Cristo, porque Cristo es el agua, el vapor también representa el agua. Yo creo que es una señal de cómo Dios alumbra. No podemos olvidarnos que sus ojos son ojos de fuego, ¿cierto? Todo esto tiene una característica espiritual muy hermosa y va más allá de lo que podemos ver. Lo que podemos ver es bonito, y de verdad que siempre ha sido como muy especial ver el arco iris, ¿no? Aparece el arco iris, todo el mundo, ¡ay, mira el arco iris! No aparece todos los días. Y además, ¿sabes qué? Nosotros cuando lo vemos como un pedacito. Sí. Pero realmente el arco iris, muchas veces los grabados de aviones, el arco iris cubre toda la tierra. Sí. Un círculo que da la vuelta a la tierra. O sea, es el círculo, porque un pacto establece un círculo. Por eso la argolla del matrimonio. La argolla del matrimonio es un círculo porque no tiene fin. El pacto de Dios es perpetuo, no tiene fin. Y aunque nosotros veamos la parte que podemos ver con nuestros ojos por la capacidad humana que tenemos, ¿cierto? Hay un pacto completo en el que Dios dice, enviaré a mi espíritu, haré todo nuevo, no volverán las aguas. La gente dice, bueno, esto se trata, pastor, de que no va a volver a llover y que no va a hacer destruir la tierra. No, va más allá, Camilo. Va más allá. Cuando tú llegas a Cristo y tu diluvio es quitado, tus aguas son quitadas, Dios te promete que se mantendrá fiel a su pacto, y ahí aparece la gracia. Ahí es que aparece la gracia. La gracia es la manifestación del pacto de Dios contigo. Nosotros no hacemos pactos con Dios. Dios hace pactos con nosotros, y ese pacto es algo que Él nos rompe, que Él nos quita. Ya, Dios puede cambiar de opinión, pero no con sus pactos, porque los pactos de Dios son eternos, perpetuos e inamovibles. Y este pacto dice que hay un círculo que no tiene fin, que tiene los diferentes visos de los colores de la humanidad, de la tierra, de lo hermoso que es Él. Y es el pacto donde Él dice, si tú llegas a mí, te quito el diluvio, mando al Espíritu Santo, te doy la unción y vas a poder estar tranquilo porque serás salvo para siempre. No va a depender ahora de si fallé un día o no fallé, sino la gracia se va a establecer contigo. Hermoso ese comienzo de esta dispensación post-diluviana. Ahí entonces terminó el agua, se bajan del barco, de la barca, pues, ¿cierto? ¿Y quiénes se bajan? ¿Quiénes se bajan? Se bajan 8 personas, incluyendo a Noé, pero hay 3 principales, que son los hijos hombres de Noé. ¿Cómo se llaman, Camila, estos hijos? Los hijos de Noé se llaman Sem, Cam y Jafet. Listo. Sem, Cam y Jafet. Estos son los 3 hijos con los que Dios dice en Génesis 9, del 18 al 19, si no estoy mal, miremos versículos 18 y 19. Génesis 9, versículos 18 y 19. Sí, de los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, que es la tierra prometida. Y dice, de estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora
pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Bueno, ahí ya sigue. Pero vamos a leerlo un momento más adelante, porque aquí es donde se establece los hijos de Noé que bajaron del arca. Y bajaron del arca con un propósito, y es poblar la tierra. Poblar la tierra. Pero hay algo, y es que estos tres hijos, de ahí se desprende la distribución de la población de la tierra. Vamos a mirar cómo sucede. Por el lado de Can viene los hijos de Can, desde luego, y es por donde viene lo camítico, que es el idioma, que es la manera, que es el gentilicio de la gente de Can. Y esta población está correspondiendo a África y Arabia. O sea, por la línea de Can viene África y Arabia, y su línea, digamos, gentilicio e idioma podría entenderse como el camítico de Can. ¿Listo? África y Arabia, Can. Si yo digo Can, tú dices África y Arabia. ¿Listo? Can. África y Arabia. Can. África y Arabia. Arabia y África, Can. Ahí te va a quedar muy fácil. ¿Listo? Por la línea de Sem, vamos a resaltar primero que viene la línea mesiánica. ¿Listo? No por Can, no por Jafet, sino por la línea de Sem viene la línea mesiánica. Y por esta línea mesiánica viene el idioma, que es el semítico, ¿cierto? El semita, que se conoce más, el idioma semita, el gentilicio podríamos decirlo semítico, y viene Asiria. Y ahí vamos a comprender muchas cosas, porque después en la historia viene Babilonia, vienen los asirios, los imperios, ¿cierto? Y ahí hay una relación muy fuerte. Y está entre estas naciones, África, o sea, entre Can y Sem, una discusión por Palestina, que es todo lo que estamos viviendo en este tiempo con la guerra. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Sem es de donde aparece Asiria. ¿Listo? Asiria, Sem, Asiria. Y la línea mesiánica. ¿Estamos bien? Ahora, por Jafet vienen los hijos de Jafet, que establecen a la parte de Asia Menor y Europa. Ambos, Asia Menor y Europa. Entonces, Asia Menor y Europa se desprenden de Jafet, del tercer hijo de Adán, de Noé. Y esto es muy interesante, y a ellos se les reconoce como los jaféticos. ¿Listo? Jafético, no cafético, sino jafético, de Jafet. De Sem, semítico, y de Can, camítico. África y Arabia, Can. Asiria, Sem, y Asia Menor y Europa, Jafet. Yo creo que queda muy claro. Y ahí se da toda la distribución. Pero ¿sabes algo? Dentro de esto sucedió, hay un suceso muy importante. Y ese suceso muy importante tiene que ver con algunos asuntos. Pero me gustaría, yo quería mirar acá lo que sucedió con Noé y con Can. Dice, después del diluvio, estoy en el capítulo 9, versículo 19. De estos tres hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Can, el hijo, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espalda a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Can, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Can. Maldito sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más. Después del gran diluvio vivió 950 años y luego murió Noé. Lo que quiero resaltar aquí es la maldición que cayó sobre Can por el irrespeto
a la moral Aquí vemos en cuanto a su papá. algo que vamos a encontrar más adelante en la Biblia, que es la honra a los padres. Total. Vemos desde el principio. Y Desde el una comienzo. diferencia de quien lo deshonra y quienes lo honran. Exactamente. El que honra trae más vida para su largura de días y adicional prospera en todo lo que hace. Pero la deshonra te pone al servicio de los que honran. ¿Quieres honrar? Da honra. Y si das honra, vas a estar en una condición superior a los que no honran. Y esto es bien interesante lo que acabas de decir. Ahora, ¿qué sucede? La región de África, hemos visto cómo sufre esta región. Es muy rica en muchos aspectos, pero vemos las hambrunas, vemos las tragedias, las sequías, vemos las condiciones de rechazo, vemos también cómo el rechazo a todo el tema, en este tema del racismo, ha marcado la historia de la humanidad. Y podemos pensar que tiene que ver claramente con la maldición que se evocó por Noé a su hijo Can. Y la gente dirá, pero ¿por qué Dios no los perdona? No los perdona. Lo único es que la única manera de cortar esa maldición es a través de Cristo. ¿Qué tiene que hacer la gente? Cortar con todo esto a través de Cristo, que es lo único que renueva y devuelve lo que se había perdido. ¿Estamos claros ahí? Listo. ¿Qué sucedió? Yo quiero que vayamos a Génesis 11, 1 al 4. Génesis 11, 1 al 4. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron allí una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea y se usaban para lo mismo. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Tremendo esto porque todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma, ¿cierto? Y ese mismo idioma, digamos que los hizo llegar a un propósito y fue construir una torre. Y pretendían que la torre llegara hasta el cielo. Y no sé si me identificas donde Dios dice, ven, ¿qué pasó aquí? Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ellos querían evitar dispersarse. Es decir, quiero mostrarte con esto es dónde se genera la subdivisión de los continentes. ¿Ya? Porque la clave de todo esto es cómo se distribuye la tierra. Y el punto en el que se da esto es cuando ellos quieren hacer algo para mantenerse supuestamente unidos y hacerse famosos entre ellos mismos y evitar que se dispersen. Pero Dios tenía algo, un plan, y era aprovechar toda la tierra. Dios no quería tenerlos a ellos en un solo lugar. Entonces dice acá, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren la gente unida y todos hablan el mismo idioma. Desde esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. El poder de la unidad es tremendo. Dios mismo reconoce el poder de la unidad. Es tremendo. Lo que pasa es que Dios, ¿para qué lo dividió? Porque el propósito de Dios era que aprovecháramos todo lo que tenemos en Europa, lo que tenemos en África, lo que tenemos en Asia Menor. Yo creo que sería desaprovechadísima la tierra, ¿cierto? Y el propósito de Dios era extenderse porque Él sabía lo que estaba haciendo. Ahora dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Babel significa confusión. Babel significa confusión. Y esto es bien interesante. Cuando Él los confunde, me gusta mucho cuando dice aquí, vamos a bajar a confundirlos. Es no una operatividad personal, no es solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, el trabajo del cielo para generar esa confusión y que no se detuviera el propósito. ¿Sabes? Pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto cómo tiene que ver conmigo? A veces Dios permite que te confundas porque el propósito de Dios
no lo entiendes y tú quieres ir por una línea que parece hasta ordenada, parece buena, pero sabes que los planes de Dios son mejores. A veces dice la palabra que tus planes no son los planes de Dios. Y Dios, sabes, a veces permite que pasen cosas con tus hijos, que pasen cosas con socios. Hay momentos en que Dios quiere darte más, pero tú estás pegado a una bendición. Y Dios te dice, suelta la bendición que tienes, que quiero darte algo mejor. Y tiene que confundirte un poco porque no entiendes tu capacidad humana, no entiendes. Y tú quieres construir una gran torre y quieres hacer un gran proyecto, pero Dios tiene que decirte es por otro lado. Quiero usar tu hijo, quiero usar tu familia, quiero dispersarlos para bendecirlos. Claro, porque Dios conoce todo el panorama completo. Dios conoce el panorama. No podemos ver. Aquí ellos, claro, ellos decían, no nos dispersemos, ellos conocían solo esa partecita, pero Dios conocía la tierra completa porque la creó. Y él lo decía, no podemos desperdiciar toda la tierra en ese pedacito. Por eso él lo que hizo fue confundirlos para poder así volver a reactivar el plan que él tenía, que era regalos por la tierra. A veces nosotros tenemos un plan porque solo conocemos un pedacito, no conocemos el panorama completo. Pero Dios también quiere llegar a que él pueda cumplir el plan que tiene para ti en la vida. Y qué hermoso cuando Dios baja. Hermoso que Dios baja y te diga, espérate, no, así como tú quieres, suena chévere, está bien, están unidos, pero hay algo más grande, hay algo mejor. Recuerden que la intención del corazón de estos hombres era ser famosos. En la otra versión dice darse un nombre. Cuando dice darse un nombre, era decir, oiga, que es que ellos son los más. El nombre, como que los cataloga, lo que los diferencia, ¿cierto? Y ahí no estaba Dios con ese propósito porque había algo que hacer. Y era salvar la humanidad. ¿Pero por qué los quería dividir? Porque Dios conoce los tiempos y sabía que era cuestión de tiempo para que la humanidad cayera en desorden, en pecado. Y la única oportunidad era Cristo. Entonces no podíamos detenernos ahí, tenía que haber una repoblación. De ahí, después de la Torre de Babel, es que se subdividen la repartición en tres. La línea de Can, que veíamos que es lo camítico, que viene a África y Arabia. La línea de Sem, que es lo de Asiria y lo semítico. Y la línea de Jafet, que es lo jafético, donde viene toda la población de Asia Menor y de Europa. O sea que por la línea de Asiria es que se va a desprender el nacimiento de Jesucristo. De una u otra manera se puede prever esto. Qué hermoso es cuando nosotros comenzamos a ver que aquí viene el principio de las naciones y de los idiomas, porque Dios los confunde y les da idiomas diferentes. Entonces, si te preguntan ¿dónde comenzaron a diseñarse las naciones y dónde se diseñan los idiomas, espiritualmente hablando y bíblicamente hablando? En la Torre de Babel. Vamos a verlo en Génesis, y de ahí que se desprende todo esto. Y de esto fueron divididas las gentes en la tierra, dice la palabra. Se establece la división de la gente en las diferentes tierras. Vamos a hacer un recorderis rápido y vamos a ver que el pacto inicia, o toda esta dispensación postdiluviana inicia con el pacto de Dios con Noé. No va a volver a pasar lo del diluvio y van a fructificar y a crecer. El Espíritu retira las aguas y todo va a ser nuevo. Después viene la repoblación de la tierra por Can, Sem y Jafet. Después se enfrentan a Babel con un propósito de ser famosos, pero Dios utiliza eso mismo para dispersarlos, para generar lo que conocemos en teología como la dispersión. Y de ahí se crean las naciones y también es el nacimiento de los idiomas. Todo esto es la tercera dispensación que termina con un juicio, que es el juicio denominado Babel. El juicio de la dispersión. Estamos ahí en Génesis 11 del 1 al 9, donde vas a encontrar todo lo que fue el juicio de la dispersión. Yo creo que aquí hay mucho contenido, yo creo que hay muchas torres que a veces hemos levantado y Dios quiere repoblar, Dios quiere crear una nación. Dice, pídeme y te daré las naciones, y nosotros construyendo torres de Babel. Yo creo que ha llegado el tiempo de que también seamos bautizados por el Espíritu Santo, que los que tienen que recibir el don de lenguas se manifiesten ellos y corran a dispersar con los lugares y los territorios. Recuerda que un propósito tiene una asignación y una ubicación. Dios te dio un propósito, ahora busca esa asignación y también esa ubicación, y con el poder del Espíritu Santo ve a poblar la tierra de cristianos con el evangelio precisamente de Cristo. Nos alegra mucho
y esperamos que hayas podido entender quién es Sem, Cam y Jafet, que hayas entendido la Torre de Babel, lo que pasó con Noé, por qué el pueblo de África tiene ciertas consecuencias y bueno, todo lo que nos enseña la dispensación postdiluviana. Camila, muchas gracias por acompañarnos en esta clase de la dispensación, de la tercera dispensación. Muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí, por ver la clase hasta el final. Hagamos el test y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos pronto en la cuarta dispensación. No te la pierdas, solo son 7 y en estas tú también eres un protagonista. Nos vemos en la próxima dispensación.